¿Qué tal? Muy buenas noches, apreciable comunidad de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Estamos una vez más en encuentros. Este es un espacio para charlar, para acercarnos al entorno de los talleres artísticos de esta casa de estudios y pues le agradecemos una vez más a nuestro invitado, Daniel Salgado Ponce, que esté con nosotros. Muy buenas noches. Muchísimas gracias. Igual, muy buenas noches a todos, a toda la comunidad y bueno, un placer estar aquí con ustedes. Gracias. Bueno, déjenme hacer la introducción de una brevísima acercamiento al trabajo de Daniel, que es licenciado en Artes Plásticas con especialidad de pintura por la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda del Instituto Nacional de Bellas Artes. Realizó la maestría en docencia, artes y diseño en la Universidad Nacional Autónoma de México. Se ha desempeñado como profesor de dibujo en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda del Instituto Nacional de Bellas Artes, en el Centro de Educación Artística Miguel Cabrera del Instituto Nacional de Bellas Artes y en diversas escuelas privadas a nivel más básico y medio superior. Asimismo, ha trabajado como profesor de dibujo en el Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca, en la Escuela del Maestro Gilberto Aceves Navarro en la Ciudad de México y en los talleres de la Academia de San Carlos de la UNAM. Aunado a lo anterior, ha coordinado talleres y exposiciones de artes plásticas en instituciones públicas y privadas. Fue seleccionado en el primer concurso BID de Pintura Joven en México del Banco Interamericano de Desarrollo. Fue becario del Programa de Apoyo a la Docencia, Investigación y Difusión de las Artes, PADID, del Centro Nacional de las Artes México. Ha participado en numerosas exposiciones, tanto en México como en el extranjero, entre las que destacan Geografía Mácula en Saratoga 901, Ciudad de México, Dibujos 4X en el Centro de Estudios Integrales de la Imagen AC, Ciudad de México, Mirarte, Festival del CNA, Centro Nacional de las Artes, Ciudad de México, Tres Generaciones de Artisti Mexicani, Placia AC de San Benedetto del Tronto, Roma, Italia y Baluarte, San José de Costa Rica. Pues muchas gracias, Daniel, una vez más por estar con nosotros, profesor de uno de los talleres que platicaremos en algún momento más, pero el tema que desarrollaremos, que trataremos de acercar un poco más estos temas que parece que están en el aire, pero a veces como que no sabemos qué pasa muy bien con ellos, profesionales y neófitos. En este caso, bueno, sería sobre el dibujo en un entorno. Déjenme contarles, estamos ahora en la Galería Andrea Pozzo de la universidad y estamos en la sala 2, en donde está una exposición que les iremos platicando poquito a poco, que es del maestro Roger von Gunthen, y a partir de este entorno nos acercamos a la experiencia y al trabajo que ha desarrollado Daniel. Daniel, ¿qué trabajo estás desarrollando en el taller? Platícanos del taller que estás trabajando en este momento en la escuela. Es un taller que se llama Elementos del Dibujo en mis dibujos y integramos elementos desde los primarios muy básicos y conforme van pasando las sesiones se van convirtiendo en algo más complejo pero práctico. Es decir, empezamos entendiendo cuáles son los elementos más fundamentales del dibujo, como el punto, la línea, el plano, la mancha, y después de ahí nos vamos a muchos otros aspectos que tiene el dibujo, vamos viendo cada uno de esos aspectos, cada aspecto vemos cómo lo trabajó un artista ya consagrado en la historia del arte, y a partir de eso, de que tenemos claro lo que vamos a desarrollar, cómo lo desarrollaron grandes artistas, empezamos nosotros, el grupo empieza a desarrollar, empieza a integrar
en sus propios dibujos, ¿no?, ese aspecto que estamos viendo. Entonces es muy enriquecedor porque no es, el taller no implica, ¿no?, un taller de dibujo mimético, no es nada más copiar imágenes o copiar formas tridimensionales y llevarlas a un papel lo más parecido posible, ¿no? Esta copia del dibujo, esta función del dibujo pues fotográfico, por decirlo de alguna manera, no es tanto eso, ¿no? Es más bien entender cuáles son los aspectos, qué son estos elementos que hacen que una imagen sea un dibujo, sea una obra gráfica, y además tenga una propuesta, unas características que son inherentes a la personalidad o a la sensibilidad de cada participante. Entonces, en ese terreno, en esos puntos nos movemos, y bueno, hay resultados padrísimos, ¿no? A ver, Daniel, platícanos un poco más, bueno, esta estructura de trabajo, pero platícanos a propósito, esto sería, digamos, que el proceso técnico. Tú, en tu experiencia como profesor, ¿qué es lo que se llevan los asistentes a los talleres cuando no son profesionales, cuando no es un taller para generar esta profesionalidad, un nivel ya sofisticado en el dibujo? Okay. Lo que se lleva un participante en mis talleres es un lenguaje gráfico que les va a ayudar a complementar todos esos lenguajes o los lenguajes que ya manejan, va a ayudar, ¿no?, a que todo esto que uno es, que todo, cómo se comunica uno, cómo se expresa uno, que puede ser hablando, que puede ser escribiendo, en fin, de diversas maneras, tenga una herramienta más. Y esta herramienta es que pueda dibujar y que se pueda expresar y que se pueda comunicar. Eso es lo que se lleva un participante en uno de mis talleres, ¿no? Y lo interesante es que se lleva eso, pero se reconoce, o sea, se reconoce como hacedor de imágenes, ¿no?, como creador de imágenes. Se reconoce su capacidad, ¿no?, técnica, digamos, su habilidad nata de poder representar si hay o no hay. Y si hay, bueno, pues bienvenida y maravilloso. Y si no hay, pues también, porque se desarrolla lo que se tiene, se entiende lo que se tiene, y con eso se trabaja y es mucho. Y todo eso se lleva pues en un taller. Oye, y esto de estar cerca, de hacer imágenes, de hacer dibujos, ¿cómo nos acerca a lo que ya está hecho? Nuestro trabajo, digamos, en el taller con personas que no necesariamente van a ser profesionales, pues bueno, son los rudimentos o lo sofisticado del dibujo, pero al ver cambia esa visión. Sí, bueno, se desarrolla también una sensibilidad, ¿no? Una sensibilidad de poder hacer y de poder ver, una apreciación plástica, una apreciación gráfica, y también eso es muy importante, ¿no?, tenerla, porque de esa manera yo hago, pero también yo veo y yo entiendo y yo disfruto y bueno, participo en este ciclo que tienen las imágenes. Finalmente las imágenes, aunque en primera instancia se hacen para sí mismo, por una necesidad, ¿no?, de uno mismo, finalmente también esto de compartir y de que la imagen se muestre y se vea y se aprecie y que las personas que lo ven, que la puedan apreciar, puedan tener alguna reflexión sobre esta imagen que se está viendo, ¿no? Y esta reflexión lleve a todo a preguntarse qué es, por qué de esta manera, por qué es lo que está planteando, qué es lo que me está diciendo, qué es lo que yo veo ahí, en fin, todo este lenguaje que se da entre lo que uno hace y lo que el espectador, todo este círculo, ¿no?, de comunicación. Y yo creo que eso es muy importante y muy enriquecedor para el que lo hace, como para el espectador, para quien lo está viendo, para quien lo disfruta. Entonces, de alguna manera, cerrar este círculo
uno volverse hacedor y también volverse público, ¿no?, de las imágenes. De esta manera creo que se fortalece mucho, ¿no?, la parte de este lenguaje artístico que es el dibujo. Oye, porque bueno, hay como muchas ideas en el ambiente, y ahorita que decías esto me acordaba de que casi debe de ser una circunstancia connatural saber ver el arte, vas a llegar y vas a tener ahí son experiencias extraordinarias, pero esto que mencionas es también capacitar a las personas para ver mejor. ¿Sería por ahí también ese sentido de acercarnos a talleres, de acercarnos a ediciones especializadas, a charlas, para poder entender mejor? Pues un resultado inherente a los talleres, ¿no?, a la práctica de dibujar o de hacer dibujos, es aprender a observar, ¿no? Generalmente todos vemos, ¿no?, pero aprender a observar, en la medida que uno observa mejor, uno puede representar mejor. Entonces, en ese sentido, viene, como se dice, junto con pegado, ¿no?, uno con otro. Y en esa parte creo que es bastante interesante que nosotros, cuando aprendemos a observar, entendemos el objeto, lo que estamos queriendo decir mediante esta observación, que puede ser es que es súper interesante porque puede ser observar un objeto, observarlo bien, o observar un concepto, ¿no? Aunque un concepto es verdaderamente inmaterial, podría ser, ajá, ¿no? Ajá. También lo puedes observar haciendo un análisis, ¿no?, de ese concepto y tratarlo de abordar desde diferentes ópticas, ¿no?, desde diferentes puntos de vista. Entonces, esta parte de poder ser como más abarcar, ¿no?, en lo posible lo que uno está estudiando, creo que es enriquecedor. Entender esto, verlo, entenderlo y representarlo, bueno, pues es todo un proceso que cuando el que asiste a los talleres, ¿no?, se da cuenta de cómo trabaja ese proceso, cómo lo puedo hacer, cómo lo puedo manejar y cómo lo puedo representar, es lo interesante, ¿no? Cuando empiezan a surgir ya las imágenes, son propuestas únicas. O sea, no estamos copiando a Miguel Ángel o a Rafael, no estamos copiando clásicos, aunque podemos aprender mucho de ellos, por supuesto que sí, pero estamos haciendo imágenes únicas que son nuestras y que provienen, bueno, de todo esto que ya más o menos expliqué, ¿no?, de ver, observar, comprenderlo, entenderlo, luego representarlo. Bueno, creo que yo siempre les digo a mis alumnos que eso vale oro, ¿no? Okay. Y llevarlo para siempre, que es lo interesante, es un aprendizaje que te va a acompañar por siempre y lo vas a utilizar en el momento que tú así lo creas conveniente. Ok, entonces, bueno, evidentemente siempre es mejor estar un poco más empapado de algo que nos interesa. Ahora, en ese sentido, bueno, estar en un taller de dibujo, de pintura o de lo que sea, si nos interesa algo, aunque no seamos profesionales, podemos entender más, porque bueno, platicábamos antes de entrar aquí al aire, que hay una serie de prejuicios, como que a veces no sabemos hasta dónde una obra puede ser obra, porque a veces se maneja todo esto lo intuitivo, pero la formación también es fundamental, ¿no? Sí, por supuesto que sí. Es una maravilla que uno pueda asistir y pueda apreciar una exposición como esta, por ejemplo, ¿no?, de Roger von Gunthen, apreciar sus dibujos, ver en esos dibujos lo que el artista en un momento tuvo frente a sí, ¿no? Vio, lo observó, lo dibujó, pero también ver esta sensibilidad, ¿no?, ver cómo vive, cómo se conecta con todo lo otro que es el ser humano, ¿no?
toda esta capacidad que tiene de representar, no nada más es representarlo, sino hay también hay una expresión del artista. Entonces verlo a través de los dibujos, dejar esa energía, esa fuerza, esa expresividad, esa emoción en los dibujos, y verlo de esta manera es una delicia, ¿no? Ver una exposición así. Ahora, la parte que yo creo que pues, se puede decir un poco prejuiciosa es muchas veces decir son puras rayas o son puros rayones o son puras manchas, son puras cosas que no tienen que no representan objetos concretos, que no representan, se le llama arte figurativo, ¿no? Que no es algo que yo vea e inmediatamente pueda identificar. Desafortunadamente no se permite, muchas personas no se permiten acceder a otro tipo de lenguaje que no sea algo figurativo, ¿no? Si no es un auto lo que yo estoy viendo, bueno, y veo puras rayas, bueno, simple y sencillamente lo neutralizo y digo, quién sabe qué sea, son manchas o está todo negro, está todo rayado, pero quién sabe qué sea, quién sabe qué quiere decir y ya. El punto es que ese es el prejuicio, porque sí hay, ¿no? Sí hay algo, existe ahí un porqué de ese tipo de imagen en el que la gente o el espectador lo puede apreciar y puede precisamente entrar en un lenguaje, ¿no? Entre lo que está viendo y lo que está ocurriendo, qué me quiere decir, por dónde va. Y eso es lo padre, ¿no? Que te detone, ¿no? A ver, es que, bueno, entonces regresamos al principio. Esta clase de dibujos que hay un concepto que tú manejas que son las representaciones miméticas, que son lo que tiene que ver con lo que conocemos ordinariamente, que se dibuja el jarrón o estas cosas, ¿verdad? Y por otro lado es esta serie de expresiones que son un lenguaje. Si son un lenguaje, se puede articular y se puede decir algo concreto. Es por ahí eso sí, que hay que descubrir, que hay que ver y que hay que saber un poco sobre eso. Pues sí, tal vez lo que se tiene que tener es un poco como de tiempo para poder apreciarlo, ¿no? No es tanto que uno tenga que tener, se puede estudiar, por supuesto que sí, se puede abarcar, hay mucho que aprender y hay mucho, digo, muchos artistas dicen muchas cosas a través de sus imágenes, y se pueden entender muchísimos conceptos o incluso muchísimos momentos históricos, sociales a través de imágenes, ¿no? Y está la otra parte, que es la parte de la sensibilidad humana, que es ver, disfrutar, apreciar y, bueno, entender. Es algo que yo considero que es inherente al ser humano, ¿no? Esta parte de tener una sensibilidad, o sea, yo no entiendo o no podría concebir yo, ¿no? Que no fuera así, que fuera de otra manera. Entonces sí creo que se puede ver, se puede tener esta sensibilidad, se puede entender, se puede apreciar, se puede conocer y bueno, muchísimas cosas. No tenemos que hacer 2 maestrías para entender una exposición de dibujos. ¿Es por ahí? Es por ahí, exacto. Es por ahí. Tenemos que tener experiencia, quizá, estar viendo constantemente. Pues te enriquece, por supuesto que ayuda, ¿no? Y crea un juicio, es como con cualquier disciplina, ¿no? Si uno quiere saber y apreciar cada vez mejor la música, bueno, pues se hace uno público de la música, escucha la música, la aprecia y va entendiendo cada vez mejor. Okay. Y de ahí, entre más va apreciando o siendo público de la música, bueno, pues va teniendo unos criterios y ya va diciendo, pues esto me gusta más, esto. Es como la comida, yo creo que por ahí, ¿no? Si uno quiere aprender a comer tamales, quiere apreciar el tamal, ahora sí que hay que buscarlo. Así es, sí. Y igual en el arte y en las imágenes sucede algo similar, ¿no? Vamos a ver, vamos a apreciar mejor, vamos a tener más una experiencia visual, ¿no? Más robusta cuando tenemos más experiencia de ver más imágenes, exposiciones, en fin, todo esto que ahora nos proporciona la tecnología también, ¿no? Que nos hace poder estar cerca y ver muchos trabajos de muchísimos artistas
de manera impresionante, ¿no? Pero el hecho de ir, de asistir, de estar y de percibir la obra en vivo es una experiencia realmente sorprendente, ¿no? Es única, única. Entonces es recomendable, ¿no? Siempre es mucho más recomendable cualquier tipo de conocimiento, pero ver, estar ahí, presenciar, y ahorita ya con esto que se va volviendo a la normalidad después de esta emergencia sanitaria, bueno, pues es un buen momento, ¿no?, de apreciar el trabajo, volver a aprender. Exacto, ese es el punto, se aprende, ¿no? Se aprende de estas experiencias estéticas, algo se aprende, y conforme más las vamos teniendo unos aprendizajes mucho mejores, ¿no? Ok, entonces, bueno, hay que experimentar, hay que acercarnos a las exposiciones, pero también a los entornos digitales en donde hay muchas colecciones que podemos apreciar. Y bueno, a ver, otra vez a propósito del entorno, es una exposición del maestro Roger von Gunthen aquí en la Galería Andrea Pozzo de la Universidad Iberoamericana de Ciudad de México. Se llama La potencia del oficio. Entonces, esta es lo que ustedes ven. Es una pieza que está diseñada por el maestro Roger, pero hay una serie de obras de varios artistas que se dio en una circunstancia muy especial. Además de esta pieza, hay una serie de dibujos, una colección en donde, pues bueno, tenemos 3 etapas en el proceso de trabajo del maestro Roger. Evidentemente dibujos, por eso está aquí Daniel para platicarnos un poco más de lo que es el dibujo. Esta parte que hemos charlado es, digamos que la parte de enseñanza, de aprendizaje, de cómo acercarnos al dibujo, digamos, de una manera no profesional. Cambia el acercarse al dibujo ya como profesional. Hay una diferencia. Digo, a propósito del oficio, ¿verdad? Tú como profesional, ¿cómo te has acercado? ¿Cómo se ha construido esta idea desde tus inicios en la Esmeralda hasta el día de hoy, como artista visual y como dibujante en particular? Mi experiencia es interesante porque, como todos mis alumnos que yo he tenido, siempre que llegan a un curso de dibujo, lo que quieren es aprender a copiar la realidad, ¿no? Entonces, mi experiencia no está lejos de eso. Yo tenía ganas, ¿no? A mí el dibujo me fascina, ¿no? Toda mi vida me ha fascinado, es una herramienta realmente así fantástica. Entonces, al entrar yo a la escuela, a la Esmeralda, mi idea es que yo voy a obtener la precisión de poder dibujar el modelo, ¿no? Pero descubro que hay más, ¿no? Que hay más, que sí está bien, que puedes llegar a esta precisión, como todo deportista, digamos, que su objetivo es llegar a la meta en menos tiempo, pues entrenas y entrenas y llegas. Y esa es una consecuencia, ¿no?, de un entrenamiento. Igual en el dibujo, ¿no? Llegas a ese punto. Pero luego que llegas ahí, dices, bueno, ¿ahora qué voy a hacer con esto? ¿Qué puedo hacer? ¿Para qué me va a servir? Y descubres que hay toda una posibilidad, ¿no?, de que el dibujo sea tuyo y tú puedas decir. Entonces me meto pues a la parte de hacer un lenguaje, de decir algo, ¿no?, de poder comunicarme a través del dibujo, y bueno, luego descubro que también eso me lleva a un lenguaje plástico, por supuesto, pictórico, y pues con eso, o sea, con eso hago. Sí, con eso hasta la fecha, pues uno sigue trabajando y sigue desarrollándose ahí, y ahí ya te metes y es un camino prácticamente inagotable, ¿no? Porque tiene que ver tu creatividad, tu sensibilidad, tu vida, tu imaginación, lo que vas viviendo, lo que vas aprendiendo, en fin, todo eso se ve reflejado. Entonces, conectando mi experiencia con la exposición que yo estoy viendo ahorita de dibujo, pues eso es maravilloso. Por eso les digo que no se pierdan esta exposición, si tienen oportunidad de venir a verla, porque precisamente lo que vemos aquí es un lenguaje que el maestro desarrolla, ¿no? Un lenguaje de mostrar, ¿no?, lo que tiene frente a sí
pero ¿cómo lo representa? O sea, ¿con qué herramientas tan básicas lo representa y eh, con qué elementos, ¿no? ¿Qué elementos pone ahí? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo construye estas imágenes? Y es ahí donde yo digo, son únicas, esas imágenes tienen toda la solidez, ¿no? de una imagen gráfica que está hecha de una manera pues maravillosa, ¿no? Y poderlo apreciar y disfrutarlo, bueno, pues ver toda la biodiversidad de la cual él disfruta, ¿no? De la cual él puede ver y sentirse emocionado, observarla, representarla y compartirla, creo que eso es oro puro, ¿no? Ok, entonces, bueno, eso se me hace bien interesante, que esto que dices, Daniel, de que acercarnos a un autor, en este caso el maestro Roger, esto que dices, que presenta la biodiversidad y que a través de sus ojos la podemos gozar porque ya es un lenguaje construido con el dibujo. Es el lenguaje y hay elementos muy específicos. Ahí, a ver, déjame juntar eso con tu primera experiencia como estudiante. ¿Cuántas horas trabajaban en la Esmeralda? ¿Cómo es este proceso? Y fuiste tú aprendiendo a ver, no sé, la obra del maestro Roger von Gunthen o la obra del maestro Gilberto Aceves Navarro, de gente de esta generación. ¿Cómo fue ese encuentro? En la Esmeralda era maravilloso porque el plan de estudios que a mí me tocó era un plan de estudios donde se hacía una carrera de 5 años. 4 años se tomaban todas era como tronco común, se tomaba grabado, escultura y pintura. Y el último año era ya, el último año sí me parece, el último, los dos, era ya la especialidad que uno quería, ¿no? Se dedicaba a grabado, a dibujo, a pintura o a escultura. Entonces fue maravilloso porque todo este tiempo, esos años, siempre teníamos dibujo. Eran aproximadamente entre 3 o 4 horas diarias las que se dibujaban, todo el tiempo. A ver, perdón, 3 o 4 horas diarias, 4 días a la semana, 5 días. 5 días, de por, lunes a viernes. por 5 años. 5 años, o sea que sí dibujaban algo. Sí. Ok. Sí, llegaba un punto en el que dependía, ¿no?, de cada profesor la intensidad de la clase de dibujar, o ir haciendo como algo más tranquilo, pero estaba ahí el dibujo. Entonces era fascinante, a mí me encantaba, me encanta hasta la fecha, ¿no? Pero bueno, en ese momento para mí fue muy significativo tener esta dinámica. Y uno va conociendo, bueno, modos, ¿no?, de enseñanza, aprendizaje que los maestros tienen, y por azares del destino, yo en algún momento decido que voy a dibujar y pintar en el turno de la mañana y en el turno de la tarde voy a hacer escultura, ¿no? Entonces acomodo mi horario para estar en eso. Y cuando llego a hacer escultura me doy cuenta que ahí se requiere más potencia, ¿no?, fuerza y estar bien desayunado, comido y cenado. ¿No? Entonces decido y respeto, ¿no?, la escultura y a los escultores, por supuesto, y me retiro y me regreso a dibujar y a pintar, por supuesto, ¿no? Pero ese cambio, ese proyecto me hace que encuentre un profesor, ¿no?, un profesor que realmente tiene una dinámica de trabajo bastante interesante, que implica, ¿no?, estar trabajando y conociendo lo que uno va trabajando, ¿no? Ese profesor, digamos que me da las herramientas que yo estoy buscando, y por supuesto aprovecho siempre estar como muy al pendiente de sus aprendizajes, ¿no? Y bueno, al final, pues se termina la Esmeralda. Curiosamente regreso a la Esmeralda como profesor de dibujo, y luego me invita el maestro Gilberto a trabajar con él en su escuela de dibujo,
Entonces, todas esas experiencias entre lo que me dio la escuela, la Esmeralda, y este profesor Javier Ansúrez, y luego Gilberto Aceves Navarro, todo esto es como voy completando, ¿no? mi aprendizaje de lo que es el dibujo. Y por supuesto, bueno, pues ya viene la parte donde uno tiene que pues, generar sus propios conocimientos, Okay. ¿no? Ir aprendiendo precisamente de todo lo que hay, de todos los que dibujan, cómo lo hacen, por qué lo hacen, y bueno, ahí es uno se vuelve público, ¿no? de toda esta, de todos estos artistas que utilizan el dibujo. Y una anécdota que a mí me encantó una vez que leí por ahí, cuando José Luis Cuevas va a Europa y hace una exposición, y él estaba muy entusiasmado porque Picasso la iba a ver, ¿no? Y bueno, pues Picasso, una celebridad, por supuesto, la ve y le deja una nota que dice, pintores hay muchos, dibujantes hay pocos, ¿no? Sobre todo buenos, ¿no? Y José Luis, bueno, dejó la nota en el cuadernito que se dejaba antes en las exposiciones, uno podía poner ahí sus opiniones, ¿no? Entonces cuando lo ve José Luis Cuevas un poco molesto, dice, me hubiera gustado yo darle, ¿no? la explicación, verlo, pero me conmovió esto porque el comentario que hace, ¿no? acerca del dibujo, ¿no? precisamente, y cómo hay mucha gente que sí dibuja, pero que en realidad hay poca gente que pueda ser buen dibujante, ¿no? que nos pueda comunicar algo que esté separado de la representación así literal de las cosas, ¿no? Es que, bueno, no es sencillo acercarse al dibujo, pero también es digamos que es una puerta con una cerradura difícil, pero entras y luego se abre un mundo gigantesco. ¿Cómo es este mundo de Daniel en tu taller? ¿Cómo tienes un horario especial? ¿Cómo es esta relación con el dibujo? Porque, bueno, pintas, dibujas, eres promotor cultural, das talleres, tienes talleres en donde asesoras a muchas personas. ¿Cómo es este tránsito de un profesional en este entorno? Pues te va llevando la vida, ¿no? Ok. A veces puedes tener una planeación muy específica, pero pues, las circunstancias en las que se vive, ¿no? Muchas veces también determinan mucho tus momentos de trabajo o tus proyectos que puedan aterrizar o no. Pues lo que hago es que tengo entusiasmo, me gusta emprender, ¿no? No sé el resultado tal vez, pero me gusta hacerlo, ¿no? Nunca doy un taller o nunca doy un proyecto por muerto, ¿no? Hasta que se intenta todo lo posible, ¿no? Se hace todo lo posible, se lleva, funciona, no funciona, se hace, y bueno, puede durar o puede ser algo muy corto, pero eso, la satisfacción es esa, ¿no? Como hacerlo, realizarlo, y si queda muy bien, si funciona muy bien, está padrísimo, pero si igual no funciona o no tiene éxito, tampoco es como para tirarse, ¿no? Sino siempre es esta parte de emprender, ¿no? Me gusta siempre estar pues metido donde me inviten, donde se pueda trabajar, donde se puedan desarrollar. Y digo, esto para mí es fantástico, ¿no? Entonces, decirte así específicamente, los lunes, viernes hago esto, en este horario hago esto, otro, pues no te podría decir así que tengo una planeación o un método, ¿no? No tienes planeación, pero tienes proyectos. Sí. ¿Cómo? Sí. Y en ese sentido es la circunstancia la que va construyendo, pero llegas a metas. Sí, de pronto es maravilloso porque de pronto la vida te pone en un lugar, ¿no? Y en ese lugar están pasando cosas y bueno, te puedes integrar
o te pones o planeas un proyecto y empieza a funcionar y se hace y dura y termina y otro, pero lo maravilloso es eso, ¿no? Lo maravilloso es ese aprendizaje de los proyectos, de compartir, de tener como este optimismo, este ánimo de decir, bueno, pues ahora lo hacemos de una manera o de otra manera. En fin, eso es lo interesante. A ver, eso sería, digamos, en una parte macro de proyectos, de dar talleres, etcétera. ¿Eso te pasa también con una obra? ¿Vas y vienes o tienes tú una planeado ya hacia dónde va a ir o también se va construyendo? Pues tienes planeado empezar a trabajar con tus materiales, ¿no? El proyecto es empezar. Exacto. Y este diálogo, ¿no?, que tú vas teniendo con la obra, ya sea una obra gráfica o una obra pictórica, este diálogo, estos elementos que vas integrando y que vas quitando una y otra vez, son los que van conformando la obra. Llega un momento en el que la obra aparece, ¿no? Aparentemente aparece, a veces hasta parece un proceso gratuito, ¿no? O fortuito, pero como decía Felgueres, que cuando le preguntaban cuál era su mejor obra, decía que la última, porque la última era la experiencia, el todo, ¿no? El todo de la vida, ahí estaba. Entonces un poco eso pasa, ¿no? Uno se pone a trabajar y de pronto ahí está el trabajo. Y no hay no hay una receta, ¿no? No hay un momento específico. Claro que uno tiene días o ciertos momentos del día en los que se puede como desconectar, esa es la palabra concreta, ¿no? Como desconectar para poder estar ahí al 100%, ¿no? Pero igual si no los tiene o si no están, igual uno puede entrar a trabajar, no sé si... Ok, sí, por ahí quiero seguir un poco, porque bueno, en los medios, digamos, académicos, se habla a partir de la historia, a partir de lo que está fuera del taller de los creadores. Los creadores trabajan en su entorno, pero también ahí está esto que acabo de decir, que es el diálogo. Alguna vez escuché a algún profesor de un taller decir, platiquen ahí con la tinta, pero bueno, y todos así como un poco serios, ¿verdad? ¿Cómo es este diálogo de Daniel con el material? ¿Estás trabajando? ¿Ves cómo reacciona? Y también ese diálogo entra algún autor, llega a decirte, no sé, Picasso, te falta aquí un acento. ¿Cómo es esa construcción de un profesional ya que está en ese proceso? Pues es un proceso maravilloso, pues, se disfruta, ¿no? Otros artistas lo mencionan como padecerlo, ¿no? Pero es un proceso maravilloso porque uno está prácticamente está creando, ¿no? Está desarrollando una imagen y darte esas licencias, esos permisos, ¿no? De poner, quitar colores, formas, líneas, puntos, manchas, en fin, y poder con eso crear una imagen, construirla, es una experiencia realmente maravillosa, ¿no? Maravillosa. Entonces, pues básicamente lo que yo te podría decir es, pues yo llego a mi lugar de trabajo, tengo mis materiales, ¿no? Donde voy a trabajar, y es empezar pues poniendo materiales, ¿no? Poniendo materiales. Obviamente hay siempre una idea o hay una imagen o hay una forma con la que uno llega, ¿no? En algún momento de la vida, del día, a lo mejor uno está leyendo y de pronto esa lectura te detona una imagen o un color y se fija en uno, y cuando uno está trabajando regresa esa imagen y no es ponerla explícitamente, pero sí
evocar, ¿no? Puede ser, no sé, el mar o esta biodiversidad, ¿no? Que vemos aquí en esta exposición, en fin, pueden ser muchas cosas que uno va poniendo, pero igual puede ser que funcione, puede ser que no funcione, ¿no? Con todo lo otro que sigue uno ordenando esta imagen, puede funcionar o no. Y por supuesto el carácter que uno tenga, ¿no? El ánimo, la personalidad, ¿no? Todo eso, bueno, pues se ve ahí y sale, ¿no? O sea que este diálogo es el diálogo con los materiales, pero también con la vida, con el diario. No es pues el andar ahí divagando, ¿no? Tiene que ser algo concreto. Sí, ¿En ese sentido? Sí, es algo, porque finalmente es tu vida la que estás mostrando, ¿no? Con colores, con imágenes, con rayones, con dibujos, pero finalmente es tu vida, partes de tu vida. A veces se podría sentir uno como expuesto, ¿no? Porque estás dejando, no sé, la intensidad con que la vives o con que la padeces o con que la disfrutas, ¿no? Y en algunos momentos las imágenes pueden comunicar eso, ¿no? Qué padre está, qué intenso, ¿no? En fin, y eso es lo interesante, ¿no? Del desarrollo. Entonces, eso es lo que vemos en una exposición, este discurrir del autor a través de los materiales, es la vida, son ideas, son procesos complejos en ese sentido, son procesos complejos que uno ve en los dibujos. Sí, por eso es interesante verlos, apreciarlos, disfrutarlos, porque está viendo uno partes, ¿no? Está teniendo uno la oportunidad de tener otros ojos, ¿no? Otra sensibilidad, otra manera, está uno como entrando, ¿no? en otra piel. Y eso es fascinante a través de las imágenes, ¿no? Estamos viendo cómo ese artista, ¿no? Filtró todo su mundo y lo convirtió en una imagen pequeñita o grande, ¿no? Por eso será importante el arte, digo, bueno, parece que es importante en el mundo, porque bueno, es conocimiento, al final de cuentas es un proceso complejo y es conocimiento. Ahí tiene que ver algo el oficio, cómo se arma, cómo se construye para compartir ese conocimiento. Pues sí, el oficio siempre ayuda para poder concretar de una manera más contundente, ¿no? Lo que tengas en mente o lo que tengas en donde sea, ¿no? Para poderlo concretar, si tienes un oficio, pues lo puedes hacer de una manera más interesante, intensa, novedosa. Por eso yo insisto mucho en este desarrollo del lenguaje, ¿no? Todo lo que tú vas a decir, cómo lo vas a construir, qué elementos vas a desarrollar, y son elementos únicos. Aunque tal vez se puedan encontrar parecidos en otros artistas, por supuesto que sí, ¿no? Pero la manera en cómo tú los ordenas es único, es tuyo, es único, y eso es realmente invaluable. Es una huella digital del pensamiento, del pensamiento gráfico. En ese sentido, Daniel, con toda tu experiencia, ¿qué tan importante es el dibujo en México como expresión de un país que, bueno, tiene una riqueza en las artes visuales impresionante? ¿Qué parte de esta riqueza es el dibujo? ¿Se relaciona con otras expresiones visuales? ¿Tú cómo ves en ese sentido el dibujo en este momento? Pues yo lo veo aquí, el dibujo sirve para muchos propósitos, ¿no? Yo siempre les digo a mis alumnos que cualquier objeto que no es creado por la naturaleza antes fue un dibujo, ¿no? Entonces siempre ayuda poder tener un poco de control o de poder dominar o entender el dibujo, porque en algún proceso o en alguna actividad que nosotros realicemos nos puede ayudar, ¿no? Nos puede servir.
nos puede servir para un fin práctico. Todo mundo siempre tiene el gusto por el dibujo, pero en algún proceso educativo, así yo lo veo, en algún proceso educativo se hizo un señalamiento equivocado, ¿no? Una apreciación equivocada, que hizo que este mexicano, que esta persona determinara que, bueno, que no era lo suyo, ¿no? Que no era que no era una disciplina que pudiera desarrollar, ¿no? Y punto. Pero yo creo que, digo, yo no solo creo, sino yo he comprobado así, he tenido alumnos de todas las edades, ¿no? Que han desarrollado su capacidad de poder dibujar, ¿no? De poder ver, de poder observar y de poder anotar lo que están viendo de una manera relativamente bien, ¿no? Bien figurativa, mimética, ¿no? No digamos que así una cuestión hiperrealista, fotográfica, ¿no? Pero bien, ¿no? Puedes observar, anotar, y también lo han podido entender, ¿no? Un poco, ¿no? Para sus fines que ellos lo quieran llevar, ¿no? Tanto una cuestión más artística o una cuestión más técnica, en fin. Si me dices a mí, ¿cuál sería lo ideal para este país y la función del dibujo? Bueno, lo ideal sería que se dibujara todo el tiempo, ¿no? Desde la primera experiencia de aprendizaje formal, ¿no? Que me parece que le llaman preescolar, o no sé si todavía así, o bueno, la primera experiencia educativa formal de ir a una institución y recibir instrucción desde ahí hasta que tú termines una carrera, ¿no? Una licenciatura, un posgrado, no sé, ya. Creo que ir acompañado de esta herramienta sería fabuloso y muy enriquecedor. Ok, entonces el dibujo no solamente es una forma de los profesionales, de las profesionales de las artes visuales para expresar, sino que también son formas de acercarse a conocimientos más personales y estos conocimientos van hacia ya el punto que cada una de las personas que decida dibujar lo puede lograr. ¿Por ahí también es? Sí, porque pues es un lenguaje, es como aprender otro idioma, ¿no? Ok, por ahí está. Es como aprender otro idioma y bueno, siempre te va a ayudar a abrir. A tener acceso, ¿no? A otro tipo de información, a otro tipo de comunicación, es exactamente lo mismo. Okay. Pero aquí son formas, entonces tú los puedes desarrollar o tú las puedes leer también, ¿no? Okay. Y eso es una herramienta bastante sólida y es comprobable, ¿no? Por ejemplo, grandes arquitectos pueden hacer de una manera muy rápida, con una serie de garabatos, unos dibujos que parecían que podían parecer algo muy abstracto, que cuando se materializa esa primera idea que surgió de un dibujo, ¿no? Rápido, cuando se materializa, bueno, queda hecha una cosa impresionante, como es el caso del Guggenheim de Bilbao, ¿no? Que son unas rayitas ahí. Sí. Y que cambia toda la concepción de la arquitectura, de este horizontal y vertical, bueno, pues lo hace a un lado y bueno, es una cosa fascinante. Bueno, eso es el dibujo, de eso es lo que nosotros vamos a poder disfrutar si nos acompañamos con el dibujo, ¿no? A ver, Daniel, bueno, eso sería, digamos, que las intimidades. Esto del Guggenheim está bien interesante, cómo los arquitectos, bueno, en general los arquitectos pueden gestionar una idea a partir de 2 o 3 líneas y después gestionar esa idea para construir. Eso es como buen ejemplo de lo que, hasta dónde está el alcance del dibujo. Ahora, en la vida profesional en México, sin meternos con autores, ¿tú cómo ves la salud del dibujo en el siglo XXI en México? Pues me gustaría ver muchos dibujantes, me gustaría ver mucho dibujo, muchas exposiciones de dibujo, me gustaría que en las escuelas profesionales
se diera el dibujo como una disciplina autónoma. No mucho el dibujo se da como un soporte para, ¿no? Como un propósito de, ¿no? Como una estructura para desarrollar, ¿no? Ya sea la ingeniería o ya sea la escultura o ya sea la pintura, ¿no? Es como la parte, la estructura, ¿no? Tiene ese beneficio y así se aporta y así se da. Pero a mí me gustaría que aparte de eso hubiese una materia, ¿no? O esta disciplina de dibujo autónomo, que el dibujo sea para sí, ¿no? Que ya lo es, por decirlo de alguna manera, pero en una enseñanza formal, ¿no? En una institución o en las instituciones de enseñanza formal, que existiera esta disciplina, ¿no? Como tal. Esto creo que sería pues una maravilla, ¿no? Una maravilla, porque todos los beneficios que se puedan, que se detonan, ¿no? de esta enseñanza, de este aprendizaje del dibujo, pues siempre es muy beneficioso para una sociedad, ¿no? Que es muy talentosa, ¿no? Y muy creativa y muy sensitiva. Pues nosotros, todos nosotros, sobre todo como en esta época, que se convirtió en una época visual totalmente, ¿no? Poder apreciar, poder tener un criterio visual, ¿no? Un juicio visual, de decir esto es interesante y me está planteando esto y me está comunicando esto, creo que es una maravilla, una joya, ¿no? A poder, a no poder tener las herramientas de desarrollar un juicio y decir, pues, todo es lo mismo, ¿no? Todo es igual, estoy confundido, no sé si me aparece esto o me aparece esto, pues, para mí es exactamente lo mismo. Y bueno, creo que tener ese juicio sería fantástico, ¿no? Ok, o sea que hay, pero falta más formalidad en ese sentido. Sí. Porque bueno, hasta donde conozco hay pocas exhibiciones de dibujo, como que todavía no se acaba de redondear o es más complicado, no sé, pero hay como todavía muchos obstáculos en ese sentido, ¿no? Sí, lo que pasa es que se cree que el dibujo se agota, que el lenguaje se agota y que ya está visto todo o que ya está hecho todo. Entonces, de alguna manera, bueno, pues ya para qué hacemos una carrera o ya para qué hacemos una disciplina si ya está agotado y lo podemos aprender y lo podemos entender con lo que ya hay, ¿no? Con eso. Pero yo creo que esta parte es un poco como pues muy acotada, porque los tiempos cambian, la tecnología cambia, las generaciones cambian, ¿no? Nuestra educación visual ahora más que nunca, bueno, pues, tenemos muchísima información, pues, ha cambiado, es como sintonizarnos a sería como Es que se me hace curioso esto que dices, porque bueno, si ya Leonardo hizo sus dibujos, ya se acabó, pero no, tenemos que seguir en el día a día, aunque se hayan hecho caballos, hay que seguir dibujando en ese sentido de ir construyendo lenguajes, no necesariamente miméticos, ¿verdad? En ese sentido es como estar construyendo, ¿no? Así es. Sí, porque estás construyendo, estás conociendo y estás entendiendo todo lo que está pasando, ¿no? Todo lo actual que está aconteciendo, y en algún momento dado, bueno, pues también dejas registro de la época en la que te está tocando vivir. Registro. ¿No? Y eso es bastante interesante. Y decir que está agotado, pues es imposible, o sea, es imposible porque de alguna manera también es una necesidad. Bueno, yo lo veo así porque yo lo aprecio así, para mí es prácticamente una necesidad de dibujar, ¿no? Y habrá muchas otras personas que así lo vean, y eso es pues maravilloso, y si hay un lugar formal en donde se pueda entender, comprender, desarrollar, bueno, pues yo creo que puede ser muy útil, ¿no? Ok, bueno, apreciable comunidad, pues estamos con Daniel
hablando a propósito de lo que es el dibujo aquí en este entorno, en la exposición del maestro Roger von Gunthen, La potencia del oficio. Esta exposición va a estar hasta el 10 de diciembre. Pueden visitarnos en la universidad, pueden entrar por la puerta 12, ahí les darán, hay que traer credencial, hay que decir a dónde van, pero es posible estar con nosotros aquí viendo esta muestra. Daniel, además de esto, tienes próximamente un taller. Este taller sí es para solamente la comunidad. El taller que está dando Daniel en este momento es abierto, es en línea. Creo que vamos a seguir por ahí con Daniel en ese sentido, pero ahora próximamente hay un taller que se llama Dibujo Extramuros. Y si no podemos estar con toda la comunidad extendida, no va a estar en línea, sí podemos buscar esas referencias que Daniel va a compartir con los alumnos que asistan. ¿Qué significa este taller extramuros? ¿Qué significa? Porque bueno, son poquitas sesiones. Sí, son tres sesiones de 3 horas cada una, más o menos. Ajá. Significa volver a aprender. ¿Qué pasó? Bueno, estuvimos en pandemia, estuvimos en stand-by todos, y de alguna manera ese detenernos, esta emergencia sanitaria nos planteó un reto, ¿no? Una nueva manera de vivir, de comunicarnos y de hacer. Entonces, lo que pretende este taller es volver a aprender. No podemos salir y, bueno, no pasó nada y la vida continúa como siempre, ¿no? Yo creo que lo que aconteció fue una buena sacudida, ¿no? Y lo que plantea mi taller es reaprender ¿qué? Reaprender a ver, reaprender a sentir, reaprender a observar, reaprender a representar, volver a comunicarnos, ¿no? Conectarnos con el entorno, aunque es automático, ¿no? Podemos salimos, hacemos, pero hacerlo de una manera más consciente y disfrutarla y observarla y dibujar todos esos momentos es lo que va a acontecer en estas 3 sesiones de 3 horas cada una, y vamos a estar, como el nombre del taller lo dice, extramuros. Vamos a estar en los espacios abiertos de la universidad, aquí en la Ibero, y bueno, pues vamos a apreciar que lo que hay extramuros es verdaderamente fascinante y hay cosas impresionantes con las que podemos trabajar, descubrirlas, y con esto vamos a comunicar, ¿no? Vamos a hacer imágenes. De esto se trata el taller. Oye, bueno, ya que estás en ese sentido y tratando de sacar un poquito más, ¿cómo podríamos, sin estar en tu taller, hacer algún ejercicio cotidiano extramuros? No sé, tenemos una pluma o tenemos un lápiz, tenemos nuestra libreta. ¿Qué sería estar dibujando? ¿Qué sería estar viendo a alguien ahí de frente y hacerle su retrato? Danos 1 o 2 tips. Claro que no vamos a igual los que no sabemos, pues ya hay que practicar mucho, pero como experiencia de vida en nuestra libreta, ¿cómo nos podemos acercar a esa experiencia extramuros, a esa experiencia del dibujo? Ok. Hay 3 maneras o 3 momentos que yo recomiendo que se pueden hacer, que son padrísimos, que pueden construir una imagen independiente o pueden construir una imagen con estos 3 ejemplos que voy a dar, ¿no? Apúntenle. Uno, por ejemplo, es dibujar lo que yo toco, ¿no? Entonces, generalmente yo dibujo lo que veo, pero voy a dibujar lo que yo toco. Entonces, puedo tocar la corteza de un árbol, por ejemplo. Lo puedo tocar y eso que estoy yo sintiendo, esa rugosidad, esa textura, es la que voy a dibujar. Sin ver, ¿no? Sin ver acá y acá, simple y sencillamente yo puedo cerrar mis ojos, puedo tocar el árbol y lo puedo estar anotando. Esa es una manera de conectarme, ¿no? con lo que yo siento, con lo que está a mi alrededor. Otra manera sería escuchar.
escuchar. Yo puedo simple y sencillamente igual otra vez cerrar mis ojos y lo que yo escucho lo estoy dibujando, estoy dibujando, estoy dibujando, todo. Y otra es percibir, ¿no? Percibir a través del cuerpo. Yo puedo ir caminando por un parque o por mi casa y en algún momento dado puedo sentir este aire frío o este aire cálido, dependiendo del lugar donde vaya caminando. O si estoy en mi casa, de pronto puedo entrar en un lugar en donde yo sienta, ¿no?, algo muy reconfortante. Esa sensación, eso que yo siento en ese espacio, igual dibujarlo. Lo puedo dibujar de manera independiente o puedo dibujar los tres en una misma hoja. Vale. Y ahí podría yo tener un dibujo de lo que yo estoy sintiendo, de lo que yo estoy percibiendo, ¿no?, como con esta parte sensorial, ¿no?, con mis sentidos. Y ya sobre lo que tengo, lo que aparece ahí viene la parte interesante, porque es lo que yo sentí, ¿no?, y lo puedo concretar con algo que yo puedo ver o imaginar. A lo mejor esas líneas, a lo mejor esas rayas, al momento de yo verlas, me evocan, ¿no?, me evocan una forma determinada. Yo la puedo completar. Me evocan un fondo determinado, yo lo puedo completar. Entonces ahí ya estamos haciendo dibujos, ¿no?, ya estamos creando, ¿no?, ya estamos haciendo imágenes que están partiendo, bueno, de lo que nosotros somos y de todo nuestro entorno. Pero además, bueno, en este sentido quiero pensar que si vamos a dibujar la corteza, no tiene que salir el árbol, ¿verdad? Así es. Así de sencillo, luego tratar de ubicar lo rugoso, lo suave que hiciste ahí en el... Se vuelve, la subjetividad es total, ¿no?, porque no estoy queriendo representar, no estoy viendo, no estoy tocando, y eso que estoy tocando es lo que estoy viendo. ¿Qué es lo que yo busco aquí? ¿Qué es lo que lo valioso? Es que yo me estoy desprendiendo, ¿no?, de una representación convencional que es copiar, ¿no?, que es copiar los objetos de la mejor manera posible, ¿no? Me estoy desprendiendo de esa parte, entonces los estoy representando de otra manera, a través de mis sentidos, que son bastante importantes, que estén ahí. Y eso es muchísimo. Es una experiencia. Sí, es una experiencia. Bueno, ahí tienen estas tres posibilidades. Vamos a preguntarle a Víctor cómo estamos de tiempo. ¿Vamos bien? Todavía tenemos poquito más. Querida comunidad extendida de la universidad, bueno, vean que con estas experiencias podemos acercarnos y bueno, a mí me gustaría insistir un poco que no necesariamente tenemos que ser profesionales para poder disfrutar el dibujo, hacer el dibujo y tener nuestras herramientas preferidas, la pluma, el lápiz o el crayón, etcétera. ¿Tú cuáles son tus medios preferidos? Híjole, para mí es el grafito, así una barra de grafito para mí es sensacional, ¿no? Ajá. Una hoja de papel y bueno, con eso soy feliz. Por supuesto que los carbones, los lápices de colores, la tinta, ¿no?, la tinta china, la plumilla, son cosas con las que uno puede hacer cosas fantásticas. Bueno, son herramientas con las que puede construir y hacer cosas fantásticas. Pero tienes, digamos que una amplitud ¿Lo haces por temporadas? Dices, ahora voy a dibujar con crayón, por decirlo. ¿Haz temporadas o se va dando también como este diálogo que nos decías? Se va dando, se va dando. Por eso es que digo que es importante vivirlo, porque conforme la experiencia de vida que tienes, ¿no?, esto es curioso, ¿no?, pero dependen todos los factores en el que tú entras al taller, llegas a trabajar y de pronto estás con el color a todo lo que da, ¿no? Y hay días en los que no, en los que están ahí los colores, pero uno prefiere simple y sencillamente trabajar con tinta o con pigmentos, blanco y negro, en fin. Depende lo que uno, con lo que uno llegue, con lo que uno esté viviendo, es lo que está pasando también
en el taller, ¿no? Y eso es lo rico de este oficio, que te permite, ¿no? Poder siempre estar buscando algo, ¿no? Con una herramienta o con otra. Y aunque parezca que se puede estar repitiendo, siempre estás buscando algo y estás encontrando. Entonces, atreverte a buscar, atreverte ¿no? a irte a lo desconocido y decir, bueno, ya trabajé con colores, ahora voy a trabajar con pasta, ¿no? Con una pasta así como si fuera una grasa y con pigmento. Ahora voy a trabajar, no sé, con pura pintura, con colores muy, muy suaves. En fin, todo esto tiene que ver con cómo estás viviendo en ese momento. A ver, Daniel, sin querer buscar buscar estas explicaciones así, ni metafísicas, ni psicológicas, ni de tu intimidad. ¿Qué has encontrado tú con este trabajo? Acércanos un poquito más a eso, para que las personas que nos están viendo, para nuestra comunidad, sepan qué significa, digamos, un panorama general. Por eso te digo, sin entrar a las intimidades, a lo personal, ¿qué se encuentra en ese trabajo? Pues se encuentra que tu capacidad creativa, tu capacidad de imaginación y tu capacidad sensorial se pueden concretar en una imagen. Ok. Es concretar lo abstracto del pensamiento en un papel. Así es. Okay. Y cada vez lo vas viendo de una u otra forma, de un color o de otro. Okay, ¿no? okay. Y eso es fantástico, ¿no? Es un mundo fantástico. Entonces, esto que dices es diametralmente opuesto a lo que muchas veces se dice, que los creadores viven en un mundo irreal. Es estar en la realidad aquí y ahora. ¿Es por ahí también eso? Sí. ¿Es aprender a eso? Sí. Definitivamente pues, expresas tu realidad, pues, ¿no? El mundo en el que vives, lo que tú comprendes, ¿no? De la realidad, de lo que ves, de lo que lees, de lo que escuchas, de lo que interactúas, ¿no? Todo eso está ahí presente, ¿no? Ok, bueno, pues apreciar la comunidad, pues vean cómo una experiencia que puede ser vista sencilla desde fuera puede hacerse toda una construcción de pensamiento cuando se desarrolla, cuando se hace algo de manera intuitiva, de manera estudiada, no profesional, en cualquiera de esta gama de posibilidades, y también cómo podemos acercarnos a la experiencia de este mundo visual a través de todos los procesos de los creadores profesionales, de las personas que le han dedicado gran parte de su vida a este trabajo, como Daniel. ¿Dónde podemos encontrar, dónde podemos ver tu obra? ¿Tienes alguna red social? ¿Dónde estás? Bueno, me pueden googlear y ahí aparezco. Okay. Daniel Salgado Ponce, y tengo una página en Wix. Okay. Y ahí está un poco de lo que yo hago. Muy bien, pues bueno, aquí tenemos la información. Busquen la obra de Daniel. Ahora nos tocó estar en este entorno. Estamos viendo obra de algunos autores, más lo que estamos en alrededor del maestro Roger von Gunthen. Algo que quieras agregar más, Daniel, de esta experiencia como profesor, pero también como profesional de las artes visuales. Pues en primera que la disciplina del dibujo, practicarla siempre va a ser benéfica. ¿No? Observarla, bueno, pues siempre va a ser una cuestión de disfrutarla, ¿no? Y además,
una cuestión automática, ¿no? Del practicarla o del verla, siempre este beneficio va a ser que vamos a aprender, ¿no? Siempre nos va a fortalecer, ¿no? Ok. Y pues la invitación es que sean partícipes del dibujo, ¿no? Que lo practiquen, que lo vean, que lo vivan, en fin. Esto que tenemos aquí de diferentes artistas mexicanos, es una maravilla tenerlo junto, ¿no? Es a veces complicado, ¿no? Que diferentes artistas se puedan unir con un propósito, ¿no? Y este es un buen propósito, ¿no? Que se reunieron, que dieron obra para un buen propósito, y nosotros la podemos pues apreciar, aunque sea así un pedacito, pero es un muy buen pedacito que están compartiendo. Y esa es otra cosa interesante, ¿no? Que el arte es generoso. Y en este sentido, pues este es un ejemplo, ¿no? De ser generosos para un buen proyecto, para un buen momento, dar de lo que uno hace para un buen propósito, ¿no? En fin, pues, ¿qué más les puedo decir? Que disfruten el dibujo, que visiten esta exposición, y pues nada, a dibujar, se ha dicho, ¿no? Pues muchas gracias, Sí. muchas gracias. Comunidad, bueno, hay que googlear a Daniel Salgado Ponce, búsquenlo en las redes y busquen sus obras. Por ahí vamos a poner abajo el lugar en donde están sus obras. Y pues una vez más les agradecemos mucho su tiempo a la comunidad extendida de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Que la pasen muy bien y nos vemos muy pronto. Gracias.